Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde dónde se estén comunicando, desde dónde se estén conectando en el día de hoy. Mi nombre es Andrea Consolini y tenemos hoy también participando y como moderadora de este webinar a Vicky Robledo de US Ophthalmic, que nos va a estar ayudando con toda la coordinación técnica, ayudando a leer el chat, a estar atentos a sus preguntas y asistir ante cualquier inconveniente que puedan llegar a tener durante la sesión. Hoy tenemos un seminario de lujo con la doctora Adriana Mutilva, médica oftalmóloga y cirujana de retina y segmento anterior, eh, que es parte del equipo de SOF Oftalmología Buenos Aires, que nos va a hablar de su experiencia, digamos, en la utilización de equipamiento OCT para diagnosticar, para seguimiento posquirúrgico. Bueno, tiene un montón de cosas interesantes para contarnos. La dejamos acá a la doctora Adriana que se presente y que pueda arrancar con su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, Andrea. Gracias, Vicky, por darme la oportunidad de compartir mi experiencia con el OCT de Hubits. Así que bueno, también quiero agradecer a US Ophthalmics por esta oportunidad. En principio, hoy la OCT es una herramienta básica que cualquier médico que hace oftalmología de vanguardia lo quiere tener en su consultorio, ¿sí? Tanto para diagnóstico como para seguimiento. Yo trabajo en Soft Oftalmología y en el Centro de Ojos Ituzaingó, y un poco la idea era pensar qué equipo íbamos a tener para poder dar a nuestros pacientes el mejor servicio, la mejor práctica y el mejor tratamiento. En las 4 sedes de SOF tenemos el mismo OCT, y lo que nos permite compartir historias clínicas. La ventaja que tiene este equipo es que podemos subir imágenes a las historias clínicas, podemos tener el web viewer para poder examinar diferentes áreas y compartir la misma información y hablar el mismo lenguaje en todas las sedes. Lo que me parece una herramienta fantástica. En Ituzaingó, en el Centro de Ojos de Ituzaingó, tenemos dos sedes, que tenemos un equipo japonés, y en el Centro de Ojos de Moreno, en el Centro de Ojos de Ituzaingó, en la sucursal de Moreno, tenemos un OCT de Hubits que también usamos el web viewer. Bueno, lo que yo les quería compartir es la experiencia en primera persona, así que le pido a Vicky que por favor nos ponga el video. Un video muy cortito en donde se me ve a mí que voy a ser la paciente. Fíjense lo rápido que es la toma de la carga de datos. Solamente en 20 segundos tenemos la carga de datos. Yo soy muy alta, así que hubo que posicionar la mesa, también el posicionamiento, y para estar cómoda con 13 segundos. Y tomar la imagen de OCT macular y OCT papilar demoró 1 minuto 50. Es un equipo muy, muy rápido, muy versátil, que nos da mucha información en muy poco tiempo. Esto es súper valioso porque también fíjense el tamaño que tiene. O sea, es como si fuera un autorrefractómetro. No necesitamos otra computadora ni más espacio para poder hacer el estudio. También, al tener el teclado integrado, es muy fácil la carga de datos. Entonces, en 2 minutos 30 podemos tener todo esto. Me parece que es un punto a destacar, por eso les quise presentar este video. Bueno, comenzando con los objetivos de la clase que vamos a ver hoy, vamos a conocer las funcionalidades de este equipo de OCT, vamos a explorar su utilidad tanto en segmento anterior como en segmento posterior, y vamos a compartir algunos casos clínicos. ¿Por qué incorporar un OCT a la práctica diaria? Bueno, hoy en día a nadie se le ocurre hacer un tratamiento antiangiogénico sin un OCT previo, por ejemplo, o una cirugía de membrana epiretiniana sin también poder marcar y compartir con el paciente y darle la información de su patología. Entonces nos mejora como médicos, nos mejora para un diagnóstico precoz, para seguimiento de patologías, nos aporta un valor clínico inmediato en el consultorio. Muchas veces nosotros atendemos al paciente y sin dilatarle la pupila, le hacemos el OCT en la misma consulta, y se puede ir con un tratamiento o encaminado o más o menos con un diagnóstico el paciente en el mismo día. Eso es muy valioso. Se pueden obtener muy buenas imágenes sin dilatar la pupila. Y bueno, para mí algo a destacar es el web viewer, que el web viewer nos permite poder tener teleconsultas, poder hacer interconsultas a distancia. Nosotros tenemos una sede en Córdoba y muchas veces
hacemos pacientes. Yo estoy en Buenos Aires y el paciente está en Córdoba y hacemos una consulta vía internet y podemos mostrar imágenes a través del web viewer, que es fantástico. Eso me parece que es un valor agregado fantástico. Incluso si tenemos algún operador y no tenemos una imagen que nos guste demasiado, nosotros la podemos buscar en el mismo estudio. En la computadora en mi casa yo puedo ver pacientes de OCT que se hicieron la semana pasada. Eso parece, o el año pasado, parece fantástico. Bueno, si vemos el módulo de segmento anterior. Como ya sabemos, vamos a pedir un OCT para medir el ángulo. Para aquellos pacientes que tienen la cámara estrecha, que queremos ver si tiene el ángulo abierto, el ángulo estrecho o el ángulo cerrado. Podemos medir exactamente en grados, en todos los ejes, en todas las horas. También para la evaluación postquirúrgica, para poder ver si en un trasplante de córnea, por ejemplo, si está el endotelio bien adherido, en un paciente que tuvo un LASIK para medir el flap, en un paciente para seguimiento de edema corneal. Nosotros nos gusta mucho poder medir, poder cuantificar, poder saber, no, tiene más o menos edema, no, queremos saber, queremos tener un número y un dato concreto, y eso nos ayuda muchísimo. Y un valor agregado que tenemos con este equipo es que podemos medir el volt. El volt es la distancia que queda entre el cristalino y una lente fáquica, que lleva un poco de pericia poder hacerlo, pero se puede medir fácilmente. Entonces, este módulo lo vamos a usar para medir el espesor central, para ver la profundidad de la cámara anterior y para ver el ángulo iridocorneal. La visualización del ángulo es muy buena, lo podemos tomar en todas las horas. Y yo muchas veces hago VM, ahora les voy a mostrar una imagen donde se pueden ver que la comparación es muy útil y no es tan invasivo como una VM, para medir el grosor corneal y de la cámara anterior y en la utilización pre y postquirúrgica. Bueno, como les dije que iba a hablar un poco en primera persona, esta es mi córnea. Tengo una córnea muy finita, de 498 micras, donde podemos medir desde el epitelio hasta el endotelio. Nos da este mapa paquimétrico con los 3 milímetros centrales, 5 milímetros paracentrales y llega hasta los 7 milímetros de diámetro. Y podemos medir con este cursor en el web viewer, podemos tomar diferentes mediciones a distintos niveles. Eso es en cuanto al mapa paquimétrico. Y mirando el ángulo, se puede medir, trae las herramientas de caliper para medir el ángulo y la distancia también a nivel del ángulo aquí. También podemos cambiar en diferentes horas y medir todas las horas que querramos. Que esto está buenísimo, es un método no invasivo. Y si necesitamos ver el ángulo, fíjense que cómo se pueden ver todas las anfractuosidades del iris, es muy, muy claro. Y esta es la comparación con la VM. Este es mi iris, el que vemos acá. Y esto es otro paciente. Yo no me hice una VM, pero acá se ven bien que son imágenes más o menos parecidas. Se puede ver el posicionamiento del iris en la cara anterior del cristalino. Y acá también podemos medir bien el ángulo. Esto es como vemos la pantalla, los distintos programas que tiene. Podemos tener un programa lineal, un programa radial y tiene la función de 16 milímetros, que esto nos ayuda mucho en lo que yo les contaba, los de poder medir el volt y poder ver la posición de una lente fáquica en la cámara posterior y en la cámara anterior también, ¿no? Para poder ver cómo está posicionada esa lente. También tenemos la posibilidad de medir el largo axial y el espesor del cristalino cuando tenemos el módulo de biometría, que es un módulo separado, y también podemos adquirir el módulo de topografía, que también es otro módulo separado. Y bueno, aquí elegimos las diferentes opciones. Nosotros siempre preferimos hacerlo en un patrón full de 16 milímetros con 1024 scans, con 5 de overlap, o sea, de superposición de imágenes y con una sensitividad de 19, fina, una sensibilidad fina. Que esto nos da, no es tan largo el estudio para el paciente y nos da una buena calidad de imagen como vimos recién. La imagen de White de los 16 milímetros es esta. Fíjense que tengo una cámara anterior estrecha de 2,3, 2,4, pero los ángulos todavía están abiertos, ¿sí? Se pueden medir bien el ángulo y eso también. Aquí tienen las herramientas que todo lo tenemos en el web viewer
para poder medir el ángulo, para poder medir líneas, ¿sí? Para poder medir el diámetro de la cámara anterior, que esto es muy valioso sobre todo en las lentes fáquicas. Si bien no lo tomamos como referencia, nos ayuda para tener la certeza de que los datos están bien medidos. Bueno, en cuanto al disco óptico, lo que nosotros siempre queremos es cuantificar, queremos medir, queremos saber cuánto mide la capa de fibras, cómo es el espesor de la capa de fibras en un glaucoma para poder hacer seguimiento, para poder ver la progresión. Eso es muy importante poder cuantificar. Y en casos de papilas anómalas, papilas inclinadas, por ejemplo en los drusen de papila, en papilitis, en un edema de papila, podemos tener un análisis 3D que nos mejora la precisión de la morfología. Y un valor agregado que tiene este equipo es una base normativa con gente de nuestra región. Nosotros hicimos la base normativa que va desde pacientes de 18 a 90 años de edad y podemos comparar con nuestra propia población, ¿sí? Eso es muy importante para que tener los mismos colores y detectar las mismas, si hay alguna desviación con nuestra propia etnia. Bueno, esto de vuelta es mi OCT, que tenemos unas papilas que asustan un poco, pero son megalopapilas. Tengo una excavación aumentada. Fíjense que tengo aquí podemos comparar el ojo derecho, el ojo izquierdo, ¿sí? Les dejo un dato de color que OD es Oculus Dexter, OS es Oculus Sinister, que a veces uno dice, ¿por qué no es OL, que es del left del inglés? Pero no, es Sinister de siniestro, del latín. Y OU son los dos ojos, ambos ojos es oculi utarque. Eso es un dato que está bueno que a veces no lo hacemos de memoria y no sabemos bien qué significa. Y nos da cuánto mide la papila, ¿sí? Cómo está la capa de fibras. Lo podemos dividir en cuadrantes o en diferentes horas del reloj, ¿sí? Yo generalmente le explico al paciente que el nervio óptico lo podemos dividir como una pizza en 4 porciones, donde tenemos lo verde que está bien, lo amarillo que está más o menos y lo rojo que no está bien. Y ahí podemos cuantificar esta capa de fibras y medirlas en el tiempo. Lo mismo podemos ver los mapas de colores, cuando los colores cálidos son donde hay mayor cantidad de fibras y los colores fríos, como son el azul y el negro, nos dan menor cantidad de fibras. Bueno, aquí la papila está excavada, pero es una megalopapila. Tenemos una relación copa-disco aumentada con una papila de más de 3 milímetros. Lo vamos a comparar uno con el otro y esto es cómo se ve en el web viewer, cómo lo veo en la computadora yo en mi casa o en la clínica para mostrarle al paciente también. Y puedo aquí con el cursor mover y, por ejemplo, posicionarme en este vaso y ver acá cómo está este vaso, cómo está la lámina cribosa, si está bien tomada la papila, porque muchas veces a veces hay papilas inclinadas o pacientes que es muy difícil tomarle bien el borde de la papila y sabemos esto, nos queda alguna duda y podemos ver si lo tomó bien o no. Fíjense que cómo está tomado. Cuando termina el epitelio pigmentario, comienza el borde de la papila, ¿sí? Y cómo está tomada la excavación. Esto nos da la certeza de que estas mediciones están bien hechas, ¿sí? Eso es muy importante poder tenerlo en cuenta y poderlo hacerlo nosotros mismos, porque esto lo podemos cambiar en el mismo sistema de WebViewer. Lo mismo el mapa de colores y fíjense que tengo una papila de 3,34, es una megalopapila, hermosa. Ahí la relación copa-disco aumentada, pero por ahora lo iremos controlando y espero que no... Ahí puede haber megalopapilas con glaucoma también, ¿no? Y esto es lo que les contaba, que en el centro de ojos de Ituzaingó tenemos un OCT japonés, que también me hice el estudio ahí, esta es mi papila, y fíjense que la imagen es muy buena, es muy parecida a la que vimos con el OCT de Hubits. Y esto es algo que también tiene Hubits que me gusta, que es un scan de 12 milímetros, donde podemos ver tanto el nervio óptico como la mácula en el mismo corte. Muchas veces pedimos OCT como screening o como examen prequirúrgico de cataratas para asegurarnos de que la mácula esté indemne y para poder advertirle al paciente que por ahí se opere de cataratas y tenga un problema macular. Y a veces en el mismo corte
podemos también detectar alguna patología. Me acuerdo de una vez que a un paciente que tenía un PIT de papila, y que yo no lo había visto, y que era una depresión en este corte, y estuvo muy bueno porque me ayudó a poder hablarlo también con el paciente. Bueno, y lo que yo más pido es el módulo de mácula. También, otra vez, ¿qué nos va a dar? Información cualitativa y cuantitativa. ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos ver la morfología, la reflectividad, cómo están los vasos, cómo está la depresión foveal, si hay una sombra posterior. Eso es en la imagen cualitativa, las concavidades, las convexidades, las inclinaciones. Y lo cuantitativo, otra vez, medir cuánto mide el espesor corneal, cuánto miden las capas de fibras. Esto es muy importante para el seguimiento. Por ejemplo, si tenemos una degeneración macular relacionada con la edad y queremos que disminuya el espesor central macular, lo vamos midiendo después del tratamiento antiangiogénico. Eso es una herramienta que la usamos todos los días. Bueno, otra vez, este es mi OCT, donde se ve el nervio óptico, la depresión foveal, y fíjense que tenía la pupila sin dilatar, tenía la pupila, si bien estaba el cuarto oscuro, eran las 6 de la tarde, tampoco era tan tarde, y estábamos un poquito oscuras, y yo tenía una papila de 5,43, que es bastante buena para obtener esta imagen que se ven muy bien los vasos y se pueden distinguir con precisión el scan macular. Otra vez el web viewer, lo mismo, podemos cambiar. Fíjense que este está en el corte 48 de 96 cortes que se hacen en esta grilla. Nosotros lo podemos mover, y si queremos ver por un vaso, por ejemplo, esta sombra posterior coincide con esta línea vertical donde están los vasos. Esta sombra posterior son los vasos que vemos aquí, ¿sí? El espesor macular, cuánto mide el espesor central. Las zonas de verde es lo mismo, lo verde que está bien y lo amarillo que está no tan bien. Y, y bueno, nosotros podemos modificar si queremos que vaya, que mida desde la membrana limitante interna hasta el epitelio pigmentario, o desde la membrana limitante interna hasta la plexiforme interna. Bueno, y este es mi scan macular. Y muchas veces dicen, bueno, pero se puede ver, podemos tener la certeza de poder ver las capas de la retina. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Fíjense, tenemos la depresión foveal, ¿sí? Con la membrana limitante interna, el vitrio, que es bien hiporreflectivo, el vitrio cortical posterior, el espacio retinal que queda entre el vitrio cortical posterior y la membrana limitante interna. Las capas de la retina bien paralelas, se pueden distinguir las diferentes reflectividades. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de marcar, queremos ver la capa de fibras nerviosas, ¿sí? Que es esta capa hiperreflectiva, que es más hiperreflectiva en la parte nasal, donde convergen las fibras para el nervio óptico. La capa plexiforme interna, ¿sí? Las plexiformes son hiperreflectivas y las nucleares son hiporreflectivas. Entonces vamos a ir destacando la anatomía, porque sabemos que la OCT es como un corte histológico, como una biopsia en vivo. La definición más o menos son 6 micras. Entonces podemos ver la capa plexiforme externa, ¿sí? Que es esta zona hiperreflectiva, y después viene la nuclear externa, con la convergencia a nivel de la mácula, con los conos y bastones, la capa de fotorreceptores. Pero nosotros sabemos que estas capas que vemos ahí son las que son los biomarcadores de una buena agudeza visual. Entonces, ¿podemos ver la limitante externa? Sí, podemos verla, es esta línea hiperreflectiva. Después de la limitante externa viene la zona de mioides. La zona de mioides son los segmentos internos de los fotorreceptores que tienen alta densidad en retículo endoplásmico liso y en mitocondrias. Después de esta zona mioide vienen las zonas elipsoides, que es la zona más distal de los segmentos internos de los fotorreceptores. Todos estos son los que nos aseguran una buena agudeza visual, que los que tenemos que ver bien para poder decirle al paciente que va a recuperar visión luego de alguna alteración. Y por último, los segmentos externos de los fotorreceptores, que es esta zona hiporreflectiva ahí,
que se ve que a veces se denomina mácula inversa porque tiene este aumento ahí a nivel foveal. Entonces, estos son los biomarcadores de buena agudeza visual que se pueden distinguir con mucha precisión. Después tenemos el complejo epitelio pigmentario membrana de Bruch y por debajo la coriocapilar, la capa de Sattler y la capa de Haller. La coriocapilar son los vasos más finos, la capa de Sattler son los vasos medianos y la capa de Haller son los vasos más grandes de la coroides. ¿Para qué nos sirve esto? Para medir el espacio coroideo subfoveal, que nos va a ayudar sobre todo en las uveitis posteriores y en las enfermedades paquicoroideas. Entonces, tenemos una buena definición de todas las capas de la retina. Y este es el OCT que hicimos con el OCT de Ituzaingó, con el OCT japonés, que les contaba al principio, y comparamos las imágenes que son muy parecidas. Los dos equipos tienen muy buena sensibilidad, ¿sí? Fíjense cómo podemos distinguir la zona limitante externa, la membrana limitante externa, la zona de mioides, la zona elipsoides, se pueden distinguir una a una. Eso en cuanto a OCT macular. Y estos equipos tienen el valor agregado de la angio-OCT. La angio-OCT nos permite ver la vasculatura in vivo. Es como algo impensado hace unos años. Antes teníamos la angiografía, pero la angiografía necesitamos pasar sustancia endovenosa, necesitamos es mucho más invasivo. Se pasa la fluoresceína endovenosa, hay pacientes alérgicos, hay pacientes añosos, hay pacientes que no les gusta que le inyecten ninguna sustancia. Entonces, para poder ver la vascularización a nivel central, podemos tener esta herramienta que es la angio-OCT o la OCTA, que nos permite tener una captura rápida y precisa de imágenes de alta definición. Y a diferencia de la angiografía, podemos separar los plexos automáticamente por capas. Tenemos el plexo superficial, el plexo profundo, el plexo externo y el plexo coroideo. Eso en la angiografía no lo tenemos. Es útil en pacientes con pupilas pequeñas, con pupilas que no dilatan. Y cuando lo pido yo, más que nada, es cuando tenemos una degeneración macular exudativa con una neovascularización coroidea que queremos saber de dónde viene. Cuando tenemos esas oclusiones venosas o en los pacientes diabéticos que hacemos el tratamiento antiangiogénico, baja el espesor macular, pero los pacientes no recuperan agudeza visual. Eso quiere decir que podemos tener una maculopatía isquémica. Entonces, nos va a mostrar muy bien las áreas de isquemia. Y también para las telangiectasias y las vasculopatías polipoides, que por suerte no son tan frecuentes, no son patologías tan frecuentes, que estos tendrían indicación de la indocianina green, y como la indocianina green es muy difícil hacerla en nuestro medio, esta OCT nos viene a dar información muy valiosa. Que, como les dije, los vamos a separar en diferentes capas. La capa superficial, que es la que está a nivel de la capa de fibras nerviosas, de las células ganglionares. La capa profunda, que es la que está en la nuclear interna. La capa externa, que es la que viene de la plexiforme interna hacia el complejo epitelio pigmentario membrana de Bruch y la coriocapilares. La capa superficial y la capa profunda son las que forman la barrera hematorretiniana interna, que cualquier alteración ahí es donde se producen los edemas maculares, sobre todo los diabéticos. Cuando se altera la barrera hematorretiniana interna, vamos a tener edema macular diabético por afectación de las capas más internas. Y esto, que está buenísimo que venga con el scan estructural, con el OCT estructural, porque podemos ver que la segmentación, o sea, que cada capa corresponda a su anatomía, que la segmentación esté bien hecha. Entonces, que esté midiendo realmente las capas que debería medirse, ¿sí? La capa externa es avascular. Acá no tenemos que ver vasos sanguíneos. Y la coriocapilar, se ven los vasos de la coroides, que también nos sirve sobre todo para las uveitis posteriores o las enfermedades paquicoroideas. Cualquier neovascularización la podemos ver en las capas más externas. Y este es cómo se ve la angiografía, el angio-OCT en el equipo japonés, que podemos ver los vasos, ¿sí? Fíjense que esta soy yo porque tengo los mismas, este vaso acá que parece una B corta, que es muy
característico y lo comparamos con el equipo de Hubits, cómo se ven los vasos que son de la misma persona, digamos, que soy yo. Y esta es la capa más profunda, donde también vemos las zonas, son las zonas vascularizadas, la capa superficial y la capa profunda. Y ahora, la capa de la retina externa, que como dije tiene que ser avascular, y de la coriocapilaris, y como se ve en el equipo de Hubits, que son imágenes muy parecidas. Esto es, también podemos tener la posibilidad de hacer un angio-CT del disco óptico, ¿sí? Pero todavía no tenemos una base normativa, no está estandarizado, no podemos compararlo, no podemos saber qué está bien y qué está mal en cuanto al glaucoma, porque no sabemos si es que el aumento de la presión hace que disminuyan los vasos y eso hace que se dañe el nervio óptico, o que es al revés, que el nervio óptico se daña porque los vasos, porque la presión está aumentada. Entonces, esto es lo que una imagen de EnFace, que la imagen EnFace nos sirve no tanto para la vasculatura, sino también para demostrar las diferentes capas a nivel tisular. Acá podemos ver los vasos, pero también podemos ver el borde de la papila y el tejido peripapilar. Pero no todo lo que brilla es oro, porque fíjense acá, esto fue un angio-CT que también es de mi ojo, que vemos esta B corta ahí en este vaso, pero fíjense, yo no tengo dos vasos acá, no hay dos vasos duplicados, ¿sí? Y estas líneas que se ven acá, esta línea que se ve aquí también, ¿sí? Estos son artefactos. Entonces es importante tener un buen operador y que se pueda dar cuenta que aquí hay un error, ¿sí? Porque después lo hicimos otra vez y aquí tenemos un solo vaso y no tenemos estas líneas y tenemos una imagen de mejor definición. Esta es un área de 6 por 6 milímetros. Como consejo, si van a pedir un angio-OCT y un OCT también, se puede poner, primero hagan el angio-OCT, porque hay que parpadear mucho, hay que estar mucho tiempo sin parpadear y el ojo se seca y molesta e irrita. Y uno se tienta de mirar el scan, es muy difícil mantener el ojo en el centro, porque como va subiendo, por eso se produjeron estos artefactos, porque yo miraba, seguía la línea del scan, ¿sí? Entonces hay que prestar atención. Y como a veces son pacientes añosos o pacientes que tienen muchos ojos secos, sobre todo los pacientes glaucomatosos que usan muchas gotas y que tienen problemas de superficie ocular, a veces colocar una gotita de lágrima antes de hacer el estudio estaría mejor, sería lo más indicado. Esta es la comparación cuando estuvo bien hecho, ¿sí? Es importante eso, darse cuenta que acá hay como que si estos vasos estuvieran desdibujados o estuvieran repetidos. Bueno, un poco esto lo de la angio-CT y la OCT, y les voy a compartir algunos casos clínicos para llevarlo a la práctica. Esto es una mujer de 67 años que consulta por disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo con metamorfopsias. Tenía el antecedente de que su mamá tenía maculopatía, que la habían tratado con inyecciones. Ella sabía muy bien lo que podía llegar a pasar y por eso consultó. Se agarró muy a tiempo, ¿sí? Vino en febrero del 2024 con este líquido subretinal, con la alteración de la línea de perfil posterior, con un desprendimiento del epitelio pigmentario. Vemos esta zona de hiporreflectividad, que es un quiste por edema interretiniano. Se hizo la dosis de carga de tratamiento antiangiogénico y en julio del año pasado casi recupera la arquitectura normal con muy buena recuperación visual. Llegaba a ver 20/20. Vino en agosto, estaba bien, y vino en septiembre y tuvo esta recaída, con un mayor desprendimiento del epitelio pigmentario, con mayor edema interretiniano y con la persistencia de líquido subretiniano. ¿Sí? Entonces se volvió a inyectar, se inyectó varias veces y ya es paciente súper conocida. Y hoy está viendo 20/30. Se sigue con los controles y sigue con el tratamiento. Pero esto es para mostrarle qué buena es la correlación del OCT de la misma paciente, cómo se ven el alineamiento de las capas, cómo se ve la característica maculopatía exudativa. Y este es otro paciente de 93 años
que un dato menor es que, no, que estaba en silla de ruedas. Todos sabemos lo difícil que es examinar pacientes en silla de ruedas y sobre todo que era un paciente con un problema de columna, con mucha dificultad en la movilidad, de 93 años, que hacía 2 años había sido tratado con dexametasona intravítrea y con fotocoagulación, como vemos acá el impacto en esta retinografía, con buena evolución. Concurre 2 años más tarde por disminución de la agudeza visual, veía 20/100, y se hizo tratamiento antiangiogénico y pasó de tener esta desorganización de las capas retinianas con este edema macular, fíjense, todos estos quistes hiporreflectivos, con estos puntos hiperreflectivos, ¿sí? Todo esto desorganización de la arquitectura normal a esto que está viendo 20/60, ¿sí? Y fíjense que a pesar de estar en silla de ruedas, la buena definición que obtuvimos. Este paciente está operado de cataratas, por eso tiene medios transparentes, pero la dificultad en la postura es muy importante y a pesar de eso se pudo tomar una imagen con muy buena definición. Bueno, acá es el web viewer que nosotros podemos comparar la disminución de los espesores y esto le podemos mostrar al mismo paciente o a sus familiares la disminución de los espesores, ¿sí? Acá pasó de tener 600 y pico de 614, ¿sí? De espesor macular a casi un espesor normal. Disminuyó en 326 micras. Entonces, esto es una gran herramienta para poder comparar el pre y el post tratamiento. Otra paciente con edema macular diabético, de 64 años, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, que presenta edema macular y retinopatía diabética. Si fíjense aquí, estos ovillos vasculares, los exudados, las hemorragias, microhemorragias. Se hizo una OCT donde vemos la alteración en la arquitectura macular normal, con estos quistes hiporreflectivos, con los puntos hiperreflectivos, ¿sí? Con la desorganización, con el aumento del espesor macular. En febrero de este año veía 20/200, con un promedio de espesor en 366 micras. Se hizo el tratamiento con antiangiogénicos y en agosto recuperó la agudeza visual a 20/60, ¿sí? Y con la disminución de los espesores, con la anatomía más conservada. Si bien esta paciente hay que seguir tratamiento y probablemente terminamos con fotocoagulación, también hay que fotocoagular por la retinopatía, la agudeza visual mejoró muchísimo y está muy contenta. Y nosotros también. Bueno, esto es lo mismo que el anterior para comparar, ¿sí? Los espesores. Pasó de un espesor de 336 a un espesor de 230 con una disminución de 106 micras. Fíjense que cómo se ven en los mapas de los espesores, de los colores cálidos, cómo pasó a unos colores más fríos, disminuyendo todos, logrando una anatomía más normal de la mácula. Y bueno, un agujero macular, esto por ahí me dice, bueno, una OCT para un agujero macular, el agujero macular lo vemos todos, después la lámpara de hendidura, le haces un fondo de ojo, con una lupa lo ves. Pero el paciente no lo ve, no sabe lo que le pasó. Y si vos le decís, mira, acá te falta un pedacito de retina, ¿ves esto? Acá tenés un agujero, tenés estos quistes hiporreflectivos, tenés esta membrana epirretiniana, pero te falta un pedacito de retina, por eso no ves en el centro. Es muy gráfico. Y tenemos hasta la herramienta de poder medirlo, 915 micras en el eje horizontal y 890 en el eje vertical, ¿sí? Esto acá nos marca el horizontal y el vertical. También lo mismo podemos ver los espesores y podemos ver que la anatomía de la línea de perfil anterior está alterada por una membrana epirretiniana. Y es quirúrgico, entonces le podemos mostrar el pre y el post. Cuando lo operemos, cuando se haga la vitrectomía y se opere después, podemos mostrarle cómo se cierra este agujero o no, ¿no? Pero esperemos que se cierre. Bueno, también en la parte anterior les contaba de los segmentos intraestromales para ver cuán profundos fueron esos segmentos. Podemos medir el espesor que nos queda de estroma corneal, la córnea posterior y la córnea anterior. Esto es bárbaro y también se pueden tomar en diferentes ejes. Y bueno, el glaucoma, ¿no? Lo que les contaba, lo de la
la progresión, de poder medir, de poder cuantificar, de poder mostrar la progresión o saber si está bien, si está mal. También, este es un paciente con una megalopapila, pero acá tenemos una lesión de las fibras ganglionares, ¿sí? Esto que está en rojo, una disminución de las fibras ganglionares en nivel superior y a nivel inferior en el ojo izquierdo. Podemos ver que está bien medido, que se tomó el mapa de fibras nerviosas, está bien medido, está simétrico con respecto a la papila, ¿sí? Eso es importante para poder hacer el seguimiento y para poder volverlo a medir en el mismo lugar en el próximo control. También tenemos el perfil de doble jiba, como las líneas de este paciente están alteradas, que no está por la zona verde, ¿sí? Sobre todo a nivel superior en el ojo derecho y a nivel inferior en el ojo izquierdo. Y lo mismo, si vamos a ver el web viewer para poder analizar, para poder ver cuánto mide la papila, cuánto es el anillo, el área del anillo, la relación copa-disco, el volumen del anillo, poder cuantificar, poder medir espesores y volúmenes. Esto es muy importante para la progresión en el glaucoma. Y lo mismo aquí, que estén bien tomados, que la papila empieza donde termina el epitelio pigmentario, ¿sí? Eso es muy importante para poder hacer el seguimiento y para poder medir en el mismo lugar en el próximo control. Bueno, y hay algunas fotos, esto creo que es una imagen conocida por todos, que tenemos esta irregularidad a nivel de la capa de la línea de perfil anterior, donde no tenemos la depresión foveal, sino más bien como si fuera un serruchito, ¿sí? Que es lo que hace, es una membrana epirretiniana que empieza a arrugar la retina y hace que las capas, que se pierda un poco el paralelismo de las capas de la retina. Y aquí tenemos una irregularidad en la línea de perfil posterior a nivel del epitelio pigmentario, que es una zona hiperreflectiva, que son los drusen, ¿sí? Son famosos drusen. Y estas lesiones drusenoides, desprendimientos del epitelio pigmentario drusenoides, que son un poco predictores de una maculopatía seca, de la disminución de la alteración de de los fotorreceptores de la maculopatía seca. Fíjense la nitidez de la imagen, ¿sí? Como podemos ver, no solamente en mi scan, sino que por ello soy más joven que estos tipos de pacientes, pero se puede tener una buena nitidez de la imagen. Y lo mismo aquí, este es un paciente que levanta pesas, que tuvo una hemorragia por Valsalva, como se ve esta sombra posterior. Y este es un paciente con un macroaneurisma, que también toda la sangre recuerden que en el macroaneurisma tenemos sangre pre-retiniana, intrarretiniana y postretiniana, digamos, ¿no? Y subretiniana. Como se ven todos, no podemos distinguir ninguna de las capas de la retina porque te da esa sombra posterior. Y bueno, un gran desafío de estos equipos es obtener buenas imágenes en los pacientes con alta miopía, ¿no? Este claramente es un paciente con una miopía muy elevada, donde tenemos esta concavidad, ¿sí? La alteración de todas las capas de la retina con esta retinosquisis, donde podemos ver exactamente dónde empieza y dónde terminan estos quistes. Se pueden llegar a distinguir muy bien con precisión que las capas de la retina están separadas, tanto en un ojo como en el otro, ¿sí? Y la zona de hiperreflectividad a nivel del epitelio pigmentario, como la pérdida de los fotorreceptores, como la disminución de la agudeza visual está un poco relacionada con eso. Es un equipo que estamos muy contentos, que como les dije, los tenemos en nuestras sedes, tanto en Córdoba, en Buenos Aires, como en Morón y en Pergamino, y nos hace unificar el criterio. Así que estamos muy contentos nosotros con eso y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, las imágenes son muy buenas, ya creo que eso quedó claro, así que no sé si quieren compartir alguien su experiencia, bienvenido sea. Perdón, ¿hay Hay una pregunta? hay una pregunta de que el angio-CT, no, la retina externa es avascular. Los vasos de la retina están en la capa superficial y en la capa profunda. La retina externa es avascular. La coroides es la coriocapilar, es que cualquier alteración que se vea ahí te va a dar, ves vasos, pero se ve un moteado más, que es un moteado coroideo.
En la retina externa, si aparecen vasos, es patológico. Tenés que buscar, esos son neovasos, es una alteración neovascular. Y en la coroides, si aparecen alguna alteración a nivel de los vasos, tenés que pensar también en alguna uveitis posteriores que inflaman la coroides, ¿sí? Por eso se mide el espesor subfoveal, o también en las enfermedades paquicoroideas, como son las telangiectasias y las malformaciones polipoideas. Otra cosa, lo que le falta a la angiografía, digamos, es que a cualquier angiógrafo, angio-CT, no nos sirve para las vasculitis, no nos sirve por ahí para ver un punto de fuga de una coreopatía central serosa, que eso todavía la retinografía angiográfica es una herramienta para eso. Pero si no, para ver la vasculatura es fantástico. Fíjense cómo se ven los vasos, cómo se parece una cosa, y es no invasivo, no se puso ninguna sustancia, no se dilató la pupila. A mí me parece una herramienta muy, muy valiosa. Bueno, y nosotros los oftalmólogos sabemos lo que es la capsulorhexis circular continua, así que sabemos lo que es la sigla CCC y me pareció un acrónimo bueno para decir que este equipo puede ser como la capsulorhexis circular continua, pero decimos que es completo, confiable y certero. Tiene muy buena precisión, es muy versátil, como dijimos recién, y es una tecnología que nos da una herramienta muy, muy útil en la práctica diaria. Nosotros lo usamos todos los días. O sea, es un equipo que responde, que es muy fácil. Incluso tampoco, nosotros muchas veces le hacemos, el paciente viene, se hace la OCT en el mismo momento y como es tan rápido, no se nos hace tanto lío en que el paciente vuelva a entrar y otro, porque a veces que uno quiere que terminar y que no atrasarse y que el paciente no espere y eso, pero en el mismo día se lleva el estudio y el diagnóstico y la posibilidad de tratamiento. Así que, y muchas veces hasta no dilatamos la pupila. Me parece que es una herramienta que la tenemos que tener todos para optimizar nuestra práctica. Los invitamos también a que nos sigan por las redes sociales y por nuestro canal en español de YouTube. Nosotros normalmente grabamos todos los webinars porque siempre hay posibilidades de que uno a último momento se le complique y no pueda asistir. Así que si nos siguen en las redes van a estar informados de cuáles son los próximos temas y los próximos speakers que vamos a tener. Y en el canal de YouTube pueden ver la grabación, la repetición del webinar de hoy. Bueno, Adriana, ¿algo más que quieras agregar? No, también tienen mi contacto y que nosotros trabajamos en equipo y nuestras puertas están abiertas para cualquier duda y cualquier que necesiten alguna ayuda que podamos dar, siempre estamos a disposición. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por sumarse, por participar. Nos vemos en la próxima. Sí, estén atentos a nuestros canales, a nuestras redes, para seguir en contacto y poder seguir participando. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.